Muy bienvenidos a todos de nuevo un día más a nuestros encuentros semanales estudiando ese tema tan importante que es el del gran conflicto. Vamos a continuar con ese proceso que estamos siguiendo de aproximarnos con una cierta garantía, al- a los textos que hablan de ello. El tema de hoy, el quinto, lleva por título Fe contra todo pronóstico. Es un título sugerente y que nos va a servir para, pues, entrar un poco en la temática de hoy. Hoy vamos también a seguir desarrollando un poquito el tema de la metodología, para luego ir enriqueciendo poco a poco con los temas. Hay un texto para recordar, se encuentra en el Salmo 119, 11 de la Nueva Biblia Española, edición del 75. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. El término para pecado que aparece aquí es el pecado involuntario, es el pecado que no diseño, sino simplemente mi naturaleza me lleva a cometer esos errores, que siempre son, como ya sabéis, siempre son ruptura de relaciones, o con Dios, o conmigo mismo, o con el resto de la creación. Por tanto, el salmista está diciendo que él guarda las recomendaciones de Dios para intentar que su vida sea pues un poquito más coherente. Cristianismo y cristiandad son dos términos relacionados pero que tienen signos distintos. Aquí algunas definiciones que nos ayuden para la comprensión. Cristianismo se refiere a la religión basada en las enseñanzas, la vida de Jesús. El cristianismo nació e implantó en el primer siglo de nuestra era. El cristianismo tiene sus bases en la Biblia hebrea y los dichos y hechos de la vida del Jesús histórico. Es decir, esta es la base fundamental. La cristiandad es otra cosa. La cristiandad suele referirse al conjunto de pueblos, culturas, sociedades que tienen una herencia cristiana o están históricamente vinculadas al cristianismo. La cristiandad se refiere no solo a la religión, sino también al ambiente social, cultural y político donde el cristianismo ha tenido una influencia significativa, pero que no siempre se ha mantenido, o mejor dicho, no se ha mantenido en la pureza del primer siglo. ¿Por qué? Por el vínculo cultural, social, político, donde se ha ido desarrollando. Por ejemplo, la historia de Europa y sus instituciones políticas y educativas han estado profundamente marcadas por la cristiandad, no por el cristianismo. Esa es un poquito la idea. El cristianismo casi ya no existía, ¿eh? a mediados del siglo segundo después de Cristo. Es decir, cuando hacía 40 años, 50 años que Juan había fallecido, el último discípulo, ya pasando al segundo siglo, entramos en la cristiandad, y dejamos el cristianismo como tal. La cristiandad es un proceso apologético, es decir, de defensa de la fe entre diferentes concepciones, culturas, pueblos, y ahí se va forjando una variedad increíble de lo que sería el resultado histórico de las primeras nociones de cristianismo de la historia. El cristianismo roto pasó a ser un estilo de vida. Es decir, la cristiandad o ese cristianismo roto es prácticamente un estilo de vida. ¿Por qué? Porque muchísimos países que se llaman cristianos o que son de herencia cristiana, la política, la religión, la sociedad es una forma de vivir, una forma de sentir la vida. Por lo tanto, la cristiandad, como os digo, tiene que ver más con realidades políticas, sociales, culturales, lecturas determinadas de la Biblia, que lo fue en el primer siglo. Este esquema que quiero muchísimo, que me gusta mucho, que se lo agradezco muchísimo a alguno de mis profesores en la carrera, tenéis lo que es la cristiandad al completo.
Si partimos de aquí, de esta parte, estábamos hablando de todo lo que dice el libro de Daniel, libro de Apocalipsis. En el año 1923, después de Cristo, 25 para algunos autores, está la división entre la cristiandad del este y la cristiandad del oeste, ¿eh? Y a partir de aquí empieza la reforma, que la tenéis justamente en el centro. Todo esto que tenéis aquí, inclusive nosotros que estamos aquí, esto pertenece al concepto de cristiandad, donde se va mezclando todas esas ideas que estamos viendo, cultura, religión, formas de pensar, vocabulario. Hay infinidad de rasgos en nuestra cultura, en nuestro vocabulario, que tienen bases en los escritos bíblicos, aunque se interpreten de una manera completamente diferente. ¿De acuerdo? La división en tres grandes ramas cristianas se debe a dos procesos históricos diferenciados y será el caldo de cultivo del gran abanico de confesiones de la cristiandad. En primer lugar, tenemos los tres grandes grupos y estamos directamente entrando en el conflicto desde el punto de vista histórico, político y social. Es decir, la Iglesia de Occidente, la Iglesia de Oriente y la Iglesia de la Reforma, con infinidad de grupos. Y todo esto se debe a dos problemas fundamentales, que fue la separación por cuestiones de poder de la Iglesia de Oriente con Occidente. El tema es que la Iglesia, antes de la separación, la sede estaba en Constantinopla, pero la Iglesia Europea pedía que fuese en Roma. Y finalmente no se pusieron de acuerdo y entonces hoy en la actualidad hay una sede en Constantinopla y una sede en Roma, que son la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Entonces, por un movimiento y luego la reforma no entra en la Iglesia oriental. La reforma se hace en la Iglesia occidental, con sede en Roma. Este es el espectro político, social, cultural del conflicto, con sus más y con sus menos. La división entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente se refiere al cisma, que se llama así Oriente-Occidente, que ocurrió en el año 1052, 1053, 1054. Ahí hay un pequeño baile de números y que resultó en la separación del cristianismo en dos ramas principales. Es decir, la separación de la cristiandad en dos ramas fundamentales, la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Esta ruptura se debió a diferentes tendencias políticas, sociales, culturales entre las dos religiones. Y como trasfondo, dentro del conflicto, tenemos una idea de que somos cristianos. No, no somos cristianos. Pertenecemos a la cristiandad, que es el resultado de siglos de luchas, de tensiones, y que el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el conflicto de los siglos van a detallar ampliamente. Es decir, que no, nada nos va a pillar de sorpresa. La escisión entre el catolicismo de Roma y la Iglesia protestante se refiere a la reforma protestante del siglo XVI, iniciada con la figura como Lutero, Zwinglio, etcétera, etcétera, que resultó en la creación de diferentes denominaciones protestantes y un cambio significativo en el panorama religioso y político de la Iglesia de Occidente. La reforma protestante surgió como reacción a las prácticas eh, religiosas y políticas en esta parte de Europa. Recordad que acabo de decir que en la Iglesia de el este de Europa no hubo ese cisma. Reformas que se consideran como rupturas entre los diferentes grupos por los contextos propios que nos encontramos. La reforma protestante, que está dentro del gran conflicto, de una u otra manera,
se desarrolla en tres etapas principales. La primera es la Prerreforma, que tiene sobre todo la figura de los valdenses y la figura de Hus, de Juan Hus. Son los dos prerreformados de la historia. Luego tenemos la reforma magisterial. Y repito, todo esto es gran conflicto, ¿eh? Y luego tenemos la reforma magisterial, así llamada porque utilizaron, a partir de Lutero, Calvino o Zwinglio, utilizaron el poder político y civil de los magistrados para impulsar su acción. Es decir, Lutero no hizo la reforma solo. De hecho, los príncipes alemanes, la nobleza alemana, utilizó a Lutero para romper con el Estado de Roma. Lo que pasa es que luego lo dejaron solo. Y la reforma radical, esta es muy importante, hacia el año 1520, rechazan cualquier relación con la sociedad secular, especialmente con el poder civil. Aunque creen en la justificación por la fe, también son necesarias las buenas obras para la salvación. Estas tres, ¿veis? Estos dos cambios importantes a través de tres cismas es lo que va a componer, a configurar el gran conflicto en la parte de esta historia en la vieja Europa y que a través de las colonizaciones se llevó al resto del mundo. Es decir, antes de que empezaran las colonizaciones por España, Portugal, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, e incluso pues algún país nórdico, el problema estaba solamente en la vieja Europa. Lo que Daniel dirá que las bestias salen del mar, es decir, del gran mar, las cuencas del Mediterráneo. Sin embargo, a través de las colonizaciones se llevó el problema. Inglaterra llevó el suyo, España y Portugal llevaron el suyo, y otros grupos como los Países Bajos o los países nórdicos también llevaron su protestantismo a los países que colonizaron. Con lo cual, prácticamente hasta Filipinas, Australia, todo el planeta entra dentro de ese contexto de la cristiandad y por lo tanto entramos dentro del gran conflicto. Aquí tenéis un esquema que me acompaña, un esquema que construí yo en una época que sabía hacer esto, y que finalmente es muy interesante que lo conozcáis, lo tenéis en el material. Tenemos la metamorfosis de la religión, la parte del gran conflicto que se describe pues, en Daniel, se describe en Apocalipsis, y luego empieza el movimiento de la reforma, que va siguiendo la prerreforma, la magisterial y la radical. Y que cada uno de ellos, y esto es una particularidad importante del conflicto, cada uno va a aportar algo que en la metamorfosis de la religión de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Apocalipsis 12, 13 y 14, va a ir desarrollando y explicando. Por ejemplo, los valdenses descubrieron, aunque para nosotros sea muy elemental, descubrieron el valor de la Biblia y solo la Biblia. Juan Hus presenta la obediencia a Dios antes que a los hombres. Lutero la justificación, Calvino el crecimiento espiritual, los anabatistas el bautismo por inmersión y no a los niños, Wesley la santificación, Miller la segunda venida, y para el tiempo del fin hay la última reforma, que es la que nosotros vamos a trabajar durante la visión del conflicto juntos. La reforma sería un proceso de recuperación doctrinal, pero paulatino. Pero nunca saldremos ya de la cristiandad. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Por eso es necesario, esta frase no es mía, el título es del doctor Armenteros, tenemos que beber de las fuentes. No soy yo el inventor de esta frase. Para ello, debemos de añadir a los principios de lectura de la Biblia que hemos visto anteriormente, debemos de añadir otros matices. Y siempre, como telón de fondo, el gran conflicto. Pensar que el mundo de la Biblia fue siempre como lo conocemos, hoy limita en gran manera su lectura.
Este es un tema muy abarcante, pero a veces pensamos que al coger nuestra Biblia en la mano, fue siempre así, pero en realidad no corresponde con esa idea, sino que la relación de la Biblia está regida por principios antropológicos, éticos e inspirados. El último es común a todos, pero si nosotros nos introducimos en el gran conflicto, tenemos la visión de Daniel, tenemos la visión de Apocalipsis y tenemos la visión, en nuestro caso, del conflicto de los siglos. Y para eso necesitamos una metodología que nos ayude a estudiar el tema. Para poder conocer bien el significado de esos textos bíblicos, es necesario conocer algunos principios propios a la redacción de los escritos. Y algunos de ellos pueden ser los siguientes. Fijaos, el libro más antiguo tiene prioridad sobre otro más moderno. Nos seguimos centrando en el conflicto. Daniel tiene prioridad al Apocalipsis, porque Apocalipsis es una relectura del libro de Daniel. Por ejemplo, hay una característica en Apocalipsis que es muy curiosa y es que citando más de 400 veces el Antiguo Testamento no hay ninguna cita literal, ninguna. Puede haber un motivo. Y es que Juan no tenía libros cuando estaba en prisión y está citando de memoria. ¿Eh? Con lo cual, cuanto más antiguo sea el libro, mayor cercano está al propósito original, sea para el conflicto o sea para otro tema, el que sea de la Biblia. Hay que conocer la intencionalidad de cada uno de ellos y contestar a la pregunta, siempre, hablando del conflicto, por ejemplo, en Daniel. Yo tengo que preguntarme, ¿para qué y para quién fue escrito? Y tengo que volver a repetir esa pregunta para el libro de Apocalipsis. Y tengo que volver a repetir la pregunta para el conflicto de los siglos. Si esta pregunta doble no la contesto, estaré posiblemente perdiéndome en el contexto. La primera mención a un tema es la real. Las sucesivas siempre son de defensa de la fe, siempre. Es decir, si nosotros cogemos cómo estudia Jesús, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cómo estudia Jesús el libro de Daniel, o cómo estudia Juan el libro de Daniel, y por eso el conflicto, veremos que hay una forma de tratarlo, de verlo, los símbolos son diferentes, con lo cual no debemos de perdernos en esas ideas fundamentales. Fijaos, algo tan importante como son las 10 palabras de Dios, fijaos cómo en 40 años cambia la 10ª palabra de Dios. Curioso, ¿eh? Siempre decimos escrita por el propio dedo de Dios, eso no hay ningún problema, pero en la segunda edición, en la que escribe Moisés en el Deuteronomio, introduce inspiradamente, eso para nosotros es un punto que no es discutible, introduce cambios. Por ejemplo, la salida de Egipto, 20:17. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de él. 40 años después, inspiradamente y protegido por el Espíritu, dice, no pretenderás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás su casa, ni sus tierras, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de él. ¿Cuál sería la más razonable de aceptar? La más antigua. La otra, han pasado 40 años y el contexto es diferente. Es decir, en Egipto, en la primera, en Éxodo 20, Egipto está a la espalda, en Canaán está delante. En Éxodo 20 son liberados y
en Deuteronomio 5 van a tomar parte de la posesión en la tierra. Con lo cual, hasta este punto tan importante, que supongo que ninguno de nosotros lo discutimos, predomina el primero sobre los que vienen después. Inclusive cómo lo utiliza Jesús, cómo lo utiliza Pablo y cómo se utiliza a lo largo de toda la Biblia. Por lo tanto, los principios de lectura siempre hay que tener en cuenta otro punto importante, la Biblia del autor. Es decir, si queremos estudiar el conflicto en Daniel, tengo que preocuparme de saber qué Biblia tenía Daniel. Los libros anteriores forman esa Biblia, es decir, los libros que se escribieron anteriormente forman esa Biblia. Los posteriores no existen y por lo tanto no pueden influir en la lectura. Por ejemplo, si queremos estudiar el gran conflicto en la Biblia, hay que seguir el itinerario siguiente. Para estudiar el gran conflicto en Daniel, solo dispondremos de los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas. La Biblia de Daniel la componen Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio y la componen los profetas. ¿Eh? Me refiero para el conflicto. Si lo contamos en otro tipo de literatura, pues estaría Salmos, Proverbios. Pero esta sería un poco la idea. Es decir, la base que Daniel está utilizando son los profetas. Si queremos estudiar el conflicto en los evangelios escritos, tenemos los 5 primeros libros, tenemos los profetas y tenemos el libro de Daniel. En ese orden. Cuando Jesús trata el libro de Daniel, por ejemplo en Mateo 24, lo trata desde esta perspectiva. Y finalmente, si queremos estudiar el libro del conflicto, ¿cuál es la Biblia del autor? La Biblia del autor es la Torá, profetas, Daniel y Jesús en Mateo 24. ¿Veis? Cada autor, inclusive el propio Jesús, tiene su propia Biblia. Y es a esa Biblia a la que tenemos que recurrir para ver el valor de los símbolos. Todo eso nos tiene que ayudar a que podamos entender concretamente algún detalle. He cogido un texto que quiero que veáis con toda intención. Cada libro está escrito por y para una comunidad concreta. En el primer siglo no se llegó a recopilar los libros de la Biblia apostólica. Es decir, esa idea de la universalidad de los libros en el primer siglo, después sí, a partir del siglo II sí, pero en el primer siglo no existía. Cada comunidad tenía sus propios libros, pero no disponía del resto. Por ejemplo, cuando Pedro habla de Pablo, habla de lo que Pablo está diciendo verbalmente, pero no de ningún escrito de Pablo. Por ejemplo, fijaos, aquí tenéis un ejemplo, un texto. No voy a entrar en polémica, pero un texto que me gustaría que pudiésemos analizar así rápidamente, en el contexto en el que estamos. Pablo habla a la iglesia de Corinto y da un consejo. Y la pregunta es, ¿has pensado alguna vez que este consejo particular no era conocido en otras iglesias? Pablo no lo vuelve a mencionar en ningún otro escrito. Con lo cual, cuidado, los libros no corrían como nosotros pensamos. Por eso decía, al principio nosotros pensamos que la Biblia siempre fue como nosotros la entendemos. No. Tuvo que venir la imprenta, tuvo que venir muchas cosas a lo largo de la historia para que tengamos una Biblia con 66 libros. Incluso algunos otros tienen hasta 6 o 7 más. Es decir, que. Entonces, este texto de 1 Corintios 13 sirve para esa comunidad.
pero no sirve para el resto. Porque nunca encontraréis en la Torá o en los profetas, nunca encontraréis un dicho como este. Yo sé que daría para hablar mucho, pero no sería la intención que a nosotros nos ocupa en esta tarde. En relación al gran conflicto, debemos de pensar que Daniel o Juan no tienen la misma visión de la profecía. Son complementarias, pero no son visiones únicas. Las diferencias nos hacen recurrir a lo ya comentado. Primero Daniel, después Apocalipsis. Y fijaos qué ejemplo más bonito. ¿eh? Lo estaba pensando esta mañana a ver qué ejemplo os ponía. Y fijaos la perspectiva. Estamos en pleno conflicto. En Daniel 7 dice, y cuatro bestias gigantescas, son textos que vamos a ver a partir del próximo programa, todas diferentes entre sí. La primera parecía un león, lógicamente estoy esquematizando. La segunda, semejante a un oso. Otra parecía un leopardo. Una cuarta tenía 10 cuernos y uno de ellos despuntó como pequeño. Fijaos cómo lo estudia Juan en el Apocalipsis. Y veis que me estoy limitando solo a leer Biblia y a intentar esquematizar un poco el tema. Fijaos cómo lo plantea Juan. Vi surgir del mar, igual que Daniel, una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Si sumamos todo esto, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, una el león, otra el oso, 4 el leopardo y una la bestia espantosa, más los 10 cuernos. Pero fijaos cómo lo plantea Juan, porque la perspectiva es diferente. Es lo mismo, es el gran conflicto, se trata de los mismos poderes, pero hay datos que Juan va a añadir que necesito conocer el de Daniel para poder entenderlo. Vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Vale. Veis que por lo pronto lo hace al revés. Ponen los 10 cuernos primero y después las 7 cabezas. Esta bestia se parecía, fijaos, leopardo, oso, león. Es decir, para Daniel son 4. Para Juan es una sola. Y además invierte el orden. Sencillo. Juan lo va a ver, Daniel lo va a ver en sentido profético, de él hacia adelante, y Juan lo va a ver de él hacia atrás. Si os dais cuenta, la que más cerca tiene Juan es el leopardo, un poquito más lejos tiene el oso y un poquito más lejos tiene el león. Y fijaos qué detalle tan importante que debemos de estudiarlo, es el mismo fenómeno, las mismas circunstancias, pero no se va a explicar exactamente igual. Y además hay algo en Apocalipsis que nunca se dice en Daniel. ¿Quién le da el poder de ese gran conflicto? Dice que es el dragón. En Daniel no aparece ese concepto. No sé si os parece relevante o no, a mí me lo parece. Por eso os lo traigo para nuestra comprensión. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que, siguiendo el itinerario, nos encontraremos con el conflicto en todo su desarrollo, en todo. Y estaremos preparados para poder sacar las conclusiones que la Biblia, en su conjunto. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos todos los libros recopilados. Incluso están en formatos digitales miles y miles y miles y miles de versiones. Pero eso no siempre fue así. Con lo cual, si recordamos, los textos que vamos a leer a continuación son consejos generales, pero tienen que ser analizados según el contexto que estamos compartiendo en esta tarde. Y un ejemplo muy interesante es el que tenéis en la pantalla. Se habla de lo mismo, pero se habla desde el punto de vista
de la existencia social, cultural, política, religiosa del autor. En este caso, la diferencia entre Daniel y Juan, que finalmente resulta bastante interesante que podamos observar. La lectura de la Biblia como método es el fundamento de nuestra fe. Pero repito, añadiendo todo lo que hemos dicho. El Salmo 119, 103 dice: «Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más que la miel en mi boca». Pero veis que son conceptos generales. Que por cierto, Daniel conoce el libro de los Salmos, Jesús también y Juan también, porque se escribe antes del libro de Daniel. Y el versículo 104 dice: «De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco tu senda de mentira». Aplicado al gran conflicto, las palabras escritas por Daniel, dichas por Jesús y recogidas por Mateo y escritas por Juan, nos ayudan a entender todo el gran conflicto. Pero siempre, si me lo permitís, con un concepto metodológico, que siempre es importante y relevante para nuestra comprensión. Otro placer que tenemos nosotros es el transmitir la palabra de Dios, es decir, transmitir ese mensaje. La sociedad necesita conocer el gran conflicto. Lo estamos viviendo. Hace milenios que lo estamos viviendo. Por eso, encargados de este servicio, por misericordia de Dios, no nos acobardamos. Pablo está hablando de enseñar la Biblia. Al contrario, hemos renunciado a manejos vergonzosos, dejándonos de intrigas, no falseando el mensaje de Dios. ¿Sabéis? El mensaje de Dios se puede falsear intencionadamente o sin intención, pero el resultado será el mismo. En vez de eso, manifestando la verdad, nos recomendamos la íntima conciencia que tiene todo hombre ante Dios. Pues además, si la buena noticia, es decir, el Evangelio que anunciamos sigue velada, es para los que se pierden. Pues su incredulidad, el Dios del mundo, les ha cegado la mente y no distinguen el resplandor de la buena noticia del Mesías glorioso a imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros. Predicamos que Jesús, el Mesías, es el Señor y nosotros, siervos o embajadores de vosotros por Jesús. Pues el Dios que dijo: «Brille la luz del seno de las tinieblas», cita una cita no literal del Antiguo Testamento, lo ha encendido en nuestros corazones, haciendo resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de el Mesías. Y fijaos cómo se hacía en la época de Pedro, por ejemplo. Dice: «Porque cuando os hablamos de la venida de nuestro Señor», está dentro del gran conflicto, la primera venida y la segunda venida, «en toda su potencia, no imitábamos fábulas rebuscadas, sino que habíamos sido testigos presenciales de su grandeza». Es decir, cuando Pedro está predicando a sus iglesias dentro del gran conflicto la figura de Jesús, dice: «Os decimos lo que hemos visto». Esa es la Biblia del Nuevo Testamento para Pedro. Lo que vieron, vivieron, sintieron, caminaron junto a Jesús. Pero luego tienen otro soporte, que es, dice: «y nos confirma la palabra de los profetas, a la cual hacen muy bien en prestar atención como a lámpara que brilla en la oscuridad». ¿Veis? El testimonio personal de lo que ellos vieron, porque en el primer siglo, como hemos dicho anteriormente, no se difundía todavía todo el texto del Nuevo Testamento, es decir, a la cual hacéis muy bien en prestar atención como lámpara que brilla en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Ante todo, tener presente que ninguna predicción de la Escritura, Antiguo Testamento literalmente, es susceptible de interpretación humana,
porque ninguna predicción antigua, ¿veis? Escritura y predicción antigua son sinónimos, aconteció por designio humano. Hombres eran, ellos hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Importantísimo que tengamos en cuenta esta idea para entender todo lo que vamos a estudiar sobre el conflicto. Al apóstol Pablo le pasa igual. Dice ahora, en cambio, independientemente de toda la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, ya que no lleva ningún modificante, no nos dice a qué se refiere en su conjunto pedagógico, está proclamada la amnistía que Dios concede, atestiguada por la Biblia que Pablo tenía. La ley, 5 primeros libros, los profetas, el conjunto segundo sobre el que él se apoyaba. Todavía en la época de Pablo, porque como he dicho, no se repartían los libros todavía. Amnistía que Dios otorga por la fe en Jesús el Mesías a todos los que tienen esa fe. Fidelidad, ese concepto de fe, de emuná, de piscis, que en cierto modo hemos estudiado en algún momento. A todos sin distinción, pues todos pecaron y están privados de la presencia. Cuando Pablo utiliza el gran conflicto, que lo utiliza en varias de sus cartas, su texto es este: la ley y los profetas. Y os digo, sinceramente, si queremos entender no solo el conflicto, sino si queremos entender la justificación por la fe, necesitamos la ley y los profetas. Si no, no lo entenderemos. Es lo que le pasa a aquellos que piensan que el Antiguo Testamento está abolido, que solamente está en vigencia. Le falta una gran patita en su concepción. Y no debemos olvidar que el gran conflicto debemos de entenderlo en claves cristológicas. Este es un punto muy importante. Si no lo entendemos en claves cristológicas, no estamos entendiendo el gran conflicto. Si nos paramos sistemáticamente en las bestias, en los cuernos, en las fechas, y eso no nos lleva a encontrarnos con Cristo, no estaremos explicando bien el conflicto. Porque el conflicto no se escribe para lo que hay en la tierra. El conflicto se escribe en la Biblia para que tengamos la visión de Dios sobre el conflicto. Por lo tanto, os invito a 2 cosas importantes. Primera, la lectura del libro de Daniel y por tanto el conflicto en Daniel tiene un punto culminante, que es, después de describir todo lo que pasa en la tierra, Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de su pueblo. Una traducción preciosa. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que existen las naciones. Entonces se salvará tu pueblo, todos los escritos en el libro. Esta es la visión principal de Daniel del conflicto. Pero Juan tiene otra, que es, fijaos, el libro del Apocalipsis tiene un protagonista fundamental. No son las plagas, no son las trompetas. Eso es el armazón. Pero el Apocalipsis tiene un sentido único, que es la revelación de Jesucristo el Mesías. Fijaos el proceso. Jesús, el conflicto. Miguel y el conflicto. Ahí tenemos las bases sobre las que no nos equivocaremos en la lectura. Y siempre basados en los libros que conocemos. Lo que Dios le encargó mostrar a sus embajadores sobre lo que tiene que suceder en breve, y lo comunicó enviando a su ángel, a su embajador, Juan. Fijaos qué detalle más interesante. Y dentro de todo este contexto, acabamos, Daniel 12:2 nos va a situar en el tiempo del fin, y
Apocalipsis nos va a situar en el mensaje profético que es puramente cristológico. Estoy convencido, porque así lo creo, así lo vivo y así lo comparto, que el centro del conflicto es la victoria de Cristo. Miguel, Jesucristo, el sumo sacerdote celestial, todos esos grandes nombres que tiene a lo largo de toda la Biblia. Pero el gran objetivo del conflicto que se ha escrito en la Biblia, atestiguado por la ley y los profetas, donde entra el libro de Daniel, es un mensaje para el tiempo del fin, en el cual se salvará el pueblo de Dios. El conflicto no acabará con el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, todo eso es una revelación de Jesucristo, el Mesías, con un encargo directo de transmisión a través de Juan, para que lo tengamos claro en nuestra vida. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, ¿cómo leer los pasajes del conflicto? Dice el apóstol en Romanos, ¿dónde está entonces el derecho a gloriarme? ¿Queda eliminado por la ley? ¿Veis? ¿Por las obras? No. ¿Veis? El famoso debate del conflicto. Ley y obras. Llevamos milenios discutiendo esto. Por la ley de la fe. Es decir, por la ley que establece la fidelidad permanente con Dios. Ese tiene que ser el objetivo. El medio es Miguel o Jesucristo. Pero ¿cuál es el objetivo? Una instrucción que Dios me da sobre cómo relacionarme con Él dentro del conflicto. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de lo que hace. Estamos hablando de justificación. ¿Acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? No, también es de los gentiles. Desde luego que sí, también de los gentiles. Tengamos en cuenta que hay un solo Dios que justificará a los circuncisos en función de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Podríamos hablar muchísimo aquí, pero hay unas preposiciones que hacen una pequeña diferencia que es muy interesante. En virtud, en, para el creyente y por medio de, para el que no es creyente. Y es así como vamos a tratar todo el tema del conflicto con una forma razonada, una forma realmente diseñada que nos permita tener una base sólida frente a tantas y tantas interpretaciones que nos encontramos cada día en nuestra vida. Y recordad, la misión del conflicto es que sepamos resaltar a la deidad por encima del conflicto y que sepamos explicarlo, comprenderlo y transmitirlo a otros. El fundamento del conflicto no son las bestias, no son los cuernos, no son los sellos ni las trompetas. El fundamento del conflicto es la deidad con infinidad de nombres, de situaciones, de circunstancias que nos van a ayudar a comprender nuestro día a día y, desde luego, el proyecto de Dios para nuestra vida. Me gustaría, de corazón, que nos sirviera para plantearnos una lectura importante, concreta, que nos pueda llevar a entender que la cristiandad a veces no nos mantiene conectados con el Evangelio eterno, por cuestiones políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y que tenemos que ir a la lectura de los textos para que podamos revitalizar esa visión y esa misión que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor os bendiga.